Bueno, mi nombre es Alejandro Silva. Quiero proponer la Defensoría del Pueblo. Yo no soy especialista en Derecho, no soy abogado, soy un ciudadano común y corriente, soy ingeniero agrónomo, de hecho. Bueno, quiero presentar esta idea de la Defensoría del Pueblo porque en el anteproyecto actual no se considera la institución de Defensoría del Pueblo, por lo que creo importante incorporarla como un ente autónomo, constitucional, con patrimonio propio, con atribuciones específicas, descentralizado, a nivel regional o comunal, a cargo de una persona que deba ser elegida por 5 años, con reelección y que se regule por una ley orgánica constitucional. ¿Se escucha? Ya. Tengo una proposición de texto. La Defensoría del Pueblo tiene como función la supervisión de los órganos del Estado y entidades privadas que presten servicio para satisfacer necesidades públicas por mandato estatal, en cuanto a que en el ejercicio de sus potestades y acciones cumplan con sus deberes de satisfacer los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en la forma establecida en esos textos y en las leyes que se dicten para ello, como también en el caso que esas instituciones realicen actividades, dicten actos o incurran en arbitrariedades u omisiones que perturben, priven o amenacen esos derechos fundamentales. La Defensoría del Pueblo puede actuar para que se ponga término de inmediato a esa ilegalidad o arbitrariedad, con un ánimo de mediación, y si ello no fuere posible, que tenga la facultad de promover acciones judiciales y administrativas que terminen con esa arbitrariedad o ilegalidad. Para ello, la Defensoría del Pueblo tendrá acceso sin limitaciones a la información que requiera de instituciones y personas, pudiendo constituirse en el lugar y recabar las declaraciones que estime pertinente de aquellos que pudieran tener conocimiento de la situación sin que se les pudiera denegar esa información o declaraciones, manteniendo, eso sí, reserva de todos los antecedentes que se recaben con motivo de su investigación. Los reclamos, quejas o solicitudes que se formulen ante la Defensoría del Pueblo se realizarán sin cumplir con formalidades innecesarias por cualquier persona chilena o extranjera de cualquier edad, sexo, credo o raza, pero en forma respetuosa, pudiendo incluso la Defensoría del Pueblo actuar de oficio. No se suspenderán las funciones de la Defensoría del Pueblo, aun cuando se declare un estado de excepción constitucional, pero se deberá tener en cuenta las limitaciones propias del respectivo Estado. ¿Cómo justificamos esto? La justificación. Uno de los problemas que presenta nuestro actual sistema democrático es que las personas, cuando no se están cumpliendo a satisfacción sus necesidades relacionadas con sus derechos fundamentales o derechamente cuando se están infringiendo los mismos, tienen que recurrir a todo un entramado burocrático para conseguir amparo o acciones que en definitiva no terminan solucionando su situación, o bien esta última llega tarde. Es efectivo que existen los recursos de protección y de amparo ante los tribunales de justicia, pero a pesar de ser más expeditos que otras alternativas, son esencialmente pasivos y no amigables para personas vulnerables. La labor en ese sentido de la Defensoría del Pueblo siempre será mucho más activa y resolutiva. En otros países, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, en el contexto antes descrito, logra visibilizar abiertas pasividades de infracciones a los derechos de las personas, tales como situaciones infrahumanas en que vive una parte de la población, la afectación de colectividades frente a problemas medioambientales o situaciones de insalubridad y precariedad frente a cualquier evento de la naturaleza. El defensor del pueblo puede también atender y proteger muchos otros derechos. Por ejemplo, hay casos donde existe pasividad, tolerancia e inacción de las autoridades del Estado frente a la usurpación de propiedad privada que afecta a ciudadanos que no pueden ejercer su derecho de propietarios. Otros están huérfanos frente a la discriminación de grupos sociales cuando se les entorpece en forma violenta el derecho a la educación. Otro caso es la pasividad u omisión al derecho a la salud de personas, niños o lactantes.
En todos estos casos, las personas quedan huérfanas e impotentes frente al cúmulo de omisiones y ausencia de un Estado que garantice el cumplimiento de los derechos constitucionales de las personas. Esto último adquiere especial relevancia hoy, ya que se está instaurando en nuestro texto constitucional un Estado democrático y social de derechos. El defensor del pueblo debe tener entre sus principales labores y objetivos visibilizar el no cumplimiento de parte del Estado de los deberes que permiten el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Si estos derechos no se ejercen, muchas veces los afectados, que suelen ser los sectores más vulnerables, tienden a sentir desafección con la autoridad y la democracia. Esto último es gravísimo. La Defensoría del Pueblo, en conjunto con otras instituciones, debiera ser más cercana la democracia a las personas, lo que haría que estas últimas aprecien y valoren la democracia tal cual la soñamos, con orden, justicia y armonía, es decir, una democracia real. Bueno, hay temas que los puede determinar el Consejo, que son preguntas abiertas, son 6. 1. ¿La Defensoría del Pueblo debiera ser ejercida por un ente colectivo o por una persona que cumpla con ciertos requisitos? Eso queda abierto a los consejeros. Yo me inclino por cómo se elige al fiscal nacional. 2. ¿Cómo se debiera designar a un defensor del pueblo? ¿Podría ser designado por el presidente de la República, con acuerdo del Senado, con un quórum especial, con intervención del Poder Judicial o con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o por estos dos últimos? Eso queda abierto para los consejeros. 3. ¿Debiera ser un ente descentralizado por región o comuna? 4. El defensor del pueblo deberá tener especial injerencia en proteger el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho de propiedad privada e intelectual, derecho a la vida, derecho a la libertad de desplazamiento y reunión, derecho a opinión y expresión, derecho al trabajo, derecho a la no discriminación u otros derechos fundamentales, como asimismo deberá tener la opción de presentar proyectos de ley que tengan relación con sus atribuciones. 5. La duración en el cargo, en las distintas legislaciones comparadas extranjeras, porque en Chile no existe la institución, se da entre 5 y 6 años y puede ser reelecto. Eso queda abierto también para los consejeros. Y 6, termino, debe tener la inamovilidad en su cargo hasta finalizar su periodo, salvo situaciones excepcionales dictadas por ley, por ejemplo, cometer delito, renuncia, enfermedad no compatible con el cargo u otros que los consejeros puedan agregar. Concluyo entonces, para terminar, creo que incorporar una institución como la Defensoría del Pueblo en nuestro texto constitucional sería un gran aporte para profundizar nuestra democracia, dado que las personas en forma individual o colectiva, frente a la vulnerabilización de sus derechos fundamentales, sea en forma activa o pasiva, no cuentan con un sistema expedito y amigable que los proteja, lo que en definitiva termina jugando en contra de la democracia, pues nos ofrecen soluciones prácticas, rápidas y efectivas en beneficio de los afectados, y así las cosas, los derechos de esas personas o colectivos terminan siendo solo una bonita redacción. El Estado suele ser demasiado poderoso y en ocasiones su burocracia genera arbitrariedades administrativas a los ciudadanos, afectando sus derechos. No está de más destacar que muchos países cuentan con esta institución y en Sudamérica solamente Chile y Uruguay no cuentan con ella. Muchas gracias.